Pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo, bienvenidos a Actúa en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes, a la comunidad, a dar respuestas en cada una de esas inquietudes ante situaciones que se estén presentando, donde seguramente usted va a necesitar la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, usted puede comunicarse con nosotros al 310-245-8548 en WhatsApp y al 648-4820 para que haga la llamada en vivo y pueda aprovechar precisamente la presencia de los abogados. Recuerde que a través de WhatsApp usted nos puede enviar un video, nos puede enviar un texto o nos puede enviar un audio comentándonos su inquietud muy brevemente para que tengamos la posibilidad de responder las demás inquietudes de tantas personas que están requiriendo de esta ayuda. Hoy vamos a hablar del tema de herencias, cuando caen en manos equivocadas, cuando hay una confusión, cuando no hay claridad, quiénes tienen derechos, quiénes no, qué hacer para reclamarlas. Bueno, todo lo que gira en torno a este importante tema hoy será será contestado por un especialista invitado, quien estará dando solución a cada una de esas inquietudes. Doctora Marlene Murcia, muy buenas tardes. Buenas tardes, John. Buenas tardes a nuestros televidentes, a nuestro invitado. Hoy nuevamente, iniciando semana, vamos con un tema súper interesante porque implica dinero casi siempre. A veces también problemas, pero casi siempre dinero. El tema de las herencias, de los testamentos. El testamento es una institución que casi no se usa, pero de pronto aquí vamos a mirar cómo hacer un buen testamento con una nueva normatividad que inicia a regir a partir de enero del 2018 y del cual pues nuestro invitado también nos contará. Este tema de herencias, doctora Marlene, que genera mucha polémica porque algunos terminan uniendo a familias, otros definitivamente separándolas totalmente, y pues vamos a revisar qué nos presenta el caso de hoy. Para eso nos acompaña hoy el doctor David Gonzalo Barrios, abogado especialista en Derecho Comercial, quien está hoy precisamente en el set de Actúa en Derecho. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, claro que sí. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a estar entonces contestando cada una de estas inquietudes y vamos a conocer entonces cuál es el caso que hoy vamos a estar trabajando aquí en Actúa en Derecho. Hoy, en Actúa en Derecho, el señor Carlos nos dará a conocer su caso para saber cuáles son los pasos a seguir y poder obtener parte de la finca en la cual vivió con sus padres y sus hermanos. Mi papá colonizó un pedazo de tierra por allá para el Bajo Río Negro de 43 hectáreas. Luego mi mamá murió por ahí como al año de 1967. Ellos ya eran casados y de cuya familia quedaron 3 hijos, que ya son 2 muertos y que solamente uno vivo, que soy yo. Y con el tiempo mi papá se consiguió otra señora y ahí es la con la que vivía. Con ella tuvieron 2 hijos. Uno también se accidentó y quedó una sola hija. De la hija tiene 2 hijos que son nietos de ellos. Y había ganado ahí, todo el ganado que hubieran resultaron dueños de los nietos. Todos los nietos. Mi papá no tiene ni una res, no tiene nada. Ni la señora tampoco dice que no tiene nada. Muy bien, empecemos hablando entonces de este tema de herencias, cómo se constituyen, qué es lo más importante y sobre todo, abogado, ¿qué es una herencia? Una herencia más que todo es, digamos, los bienes que deja un causante, que es la persona que fallece y que se los puede dejar a sus herederos. Herederos, entiéndase, por descendientes, por ascendientes, por hermanos o por los hijos de los hermanos, que son los sobrinos. Esos son más o menos los herederos y pues eso es más que todo. Muy bien, en esta primera intervención del señor Oscar nos comenta acerca de cómo estaba constituida su familia en su momento, donde hay una separación finalmente de los hijos del primer matrimonio, queda solamente él como sobreviviente, luego su señor padre nuevamente se casa
y tiene otra familia con la que también tiene unos hijos, de la cual también hay una sobreviviente posterior a unos accidentes. En este caso, ¿se pierde en algún momento el tema de la posibilidad de acceder a la herencia por la finalización de ese contrato marital? Bueno, ahí hay que tener en cuenta varios aspectos. Lo primero que todo es necesario que antes de una herencia es necesario liquidar la sociedad conyugal. Sí. Entonces tendría que, de los bienes que dejaron la pareja, tienen que liquidar la sociedad conyugal, se divide en dos, y de ese 50% que quedaría del causante del que falleció, ese le heredaría, en este caso, pues al señor que nos menciona el caso. Entonces, de ese 50% heredaría, él tendría que pues iniciar todo un proceso, mirar cuáles son todos los bienes que tiene el causante, su padre en este caso, y además hay que tener en cuenta también las deudas que se tienen, ¿sí? Porque también entran y demás, o sea, entra tanto los bienes como los activos, también entran los pasivos que se incluyen dentro de la masa hereditaria, y pues él tendría, a la final miraría cuánto o qué es lo que le correspondería a él de acuerdo pues a los bienes que tenga el causante, más que todo es eso. El tema de la separación, precisamente de la terminación de este contrato de relación conyugal, es bien importante dejar la claridad sobre esas pertenencias que en su momento se tiene para que no haya dificultad luego en otro posible matrimonio. Lo que ocurre es que cuando hubo la separación debió haberse liquidado la sociedad conyugal. Al liquidarse la sociedad conyugal se le debió haber asignado a la señora su parte. Entonces esa parte es la que más o menos en lo que le entiendo al señor, sí, está en discusión, porque el padre todavía está vivo. Entonces el padre no tiene obligación ya de repartir sus bienes, o todavía de repartir sus bienes. Ok, bien importante tener la claridad precisamente sobre los diferentes derechos después de una separación. Ahora, en el caso en el que nos muestra precisamente el televidente, esta separación al parecer no se dio, simplemente se dio por terminado y continuaron en ese proceso. Ahí ya empiezan, abogado, los problemas por no haber claridad en esa separación inicial. Sí, es importante, digamos, hay que recordar que cuando una persona, las parejas están viviendo juntas, o sea una unión marital de hecho o están casadas, y se separan de cuerpos, es importante que liquiden, como decía acá muy bien la doctora, es importante liquidar la sociedad conyugal o liquidar la sociedad patrimonial para saber qué patrimonio es de cada uno. Y hay que recordar que algo que sí es muy importante es que la herencia única y exclusivamente la heredan pues las personas hasta que la persona fallece. En vida no se puede heredar, eso es de pronto lo que algunas personas a veces piensan, que en vida mi padre me puede dar me puede repartir. Y eso no es cierto, eso simplemente sería una donación. El padre o la madre que le da los bienes en vida o esa herencia a los hijos es simplemente una donación, no es una sucesión como tal, no es, digamos, la herencia, y pues la consecuencia es que si llega a darle pues más de lo que le corresponde, pues el resto de hermanos o el resto de herederos pueden repetir en contra de la persona que pues tuvo más herencia o tuvo más en vida, le dieron pues sus padres esa herencia. Eso más que todo es. Muy importante tener claridad, sí, entonces sobre estos temas. Vamos a contestar una llamada que hasta ahora tenemos en vivo a través del 648-4820. Señora, muy buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Primero que todo, pues me ha gustado mucho el programa porque son cosas que de pronto me ayudan a arreglar situaciones en las cuales uno de pronto no asesorar bien de las cuestiones, ¿no? Resulta que mi padre quedó viudo hace 22 años, de la cual él se casó hace 18 años, de nuevo. Pero resulta que la señora con la que él se casó, a los 7 años de estar casados, mi papá pues sufrió una caída de la cual él quedó bastante enfermo, teniendo 92 años, 92 o 90 estaba cumpliendo. Un día me dice mi papá que me acercara al lado de él. Entonces yo me acerqué, me dijo, te quiero comentar algo. Y yo, sí, señor. Dijo, aquí estuvo un abogado y estuvieron unos funcionarios, un notario
pero hija, yo firmé algo que no sé, yo estoy enfermo, yo no sé qué pasó. Vaya, busque de pronto una gaveta, una escritura, no sé, porque yo quedé sin nada. Yo le dije, ¿cómo así, papá? Entonces yo me callé un poco, dije, yo voy a hacer las cosas, porque a la edad de mi papá de pronto esté hablando mentira o algo, no sé, de pronto de su edad ya como, bueno. Me fui a lo que fue la notaría y me mandaron al registro. Fui al registro y sí, exactamente aparece todo el nombre de la señora, de la cual, siendo nosotros 7 hijos, no sabíamos eso. Entonces yo quiero como que me regalen una información, no lo hacemos por estar de pronto, decir, ay, es que mi papá, que no, ojalá Dios no le dé larga vida, sino cosas que si de pronto eso ocurre constante, de que la esposa le haya hecho firmar escondida, si eso es correcto. Bueno, eso es toda mi pregunta, muchísimas gracias. Mi señora, muchas gracias por haberse comunicado con Actúa en Derecho. Abogado, ¿qué le decimos en estas situaciones donde a un adulto mayor, ya después de un tiempo, pues tiene de pronto un grado de incertidumbre con respecto a muchas situaciones? ¿En algún momento se puede declarar que no está apto para firmar ese tipo de documentación? En este caso, ¿se pudiera haber presentado algo de este estilo? Podría, digamos, presentarse. Bueno, es importante recalcar que, digamos, en este caso tendríamos que mirar concretamente cuál fue el contrato, si fue por contrato de compraventa que le hizo a su señora esposa o la que está ahí, o fue por donación que le hizo el traspaso de los bienes, o fue realmente que él fue engañado y simplemente firmó alguno de los documentos. Entonces tendríamos que revisar bien ese caso. ¿Qué es lo importante? Que si realmente pues el señor fue engañado y demás, dentro de un proceso se puede demostrar que realmente él firmó sin tener el conocimiento adecuado, y todos estos bienes volverían nuevamente en cabeza de él porque realmente fue engañado y fue por pretextos y demás. Entonces, pues lo importante ahí para decirle a la televidente es que eso se pudo haber hecho cualquier contrato de los que dice el doctor. Sí. Pero los hijos realmente no pierden su derecho, y si fue un contrato de compra-ventas, estaríamos hablando de una simulación y se podría echar para atrás. Si fue una donación, también se puede revocar. Se demanda. Habría que ver qué fue. Sí, se demanda. Hay un proceso que se llama simulación, cuando se hace una escritura a nombre de una persona, lo que antes se denominaba, o todavía en la calle denominan, escrituras de confianza. Entonces eso se demanda mediante un proceso de simulación, y la persona que adquirió ese bien por una escritura de confianza tiene que demostrar cómo lo pagó, porque si es un proceso de compra, si es una escritura por compra-venta, se supone que debió haber pagado el bien. Y si no, todo eso se puede echar para atrás. Muy bien, o sea, no se puede simular una compra, definitivamente debe haber un ingreso de dineros, debe haber un soporte. Exacto. Y no simplemente se la lo quise escritura regalar. como tal, sí. No se puede regalar. No. Muy importante tener claridad sobre esta información. Señora María Pinzón, usted llamó al 648-4820. ¿En qué le podemos ayudar? Muy buenas tardes. Señora María Pinzón. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante, ¿cuál es su inquietud? Mi pregunta es la siguiente. Cuando una persona fallece y deja... ¿Cómo? ¿Cuál es su inquietud, señora María? Mire, mi pregunta es la siguiente. Cuando una persona fallece y deja como herencia un apartamento, Sí. Y la esposa queda viva, ¿cómo? Adelante, doña María. Sí. Y la esposa queda viva, ¿ella pasa a formar parte de todo eso, o los hijos pueden reclamar la herencia del papá? Muy bien, señora María, muchas gracias. Esta situación también es de las comunes. Se puede presentar el fallecimiento de la pareja sentimental. Entiendo, en este caso que quiere preguntar la señora María, si tienen derecho, en este caso los hijos y la esposa, o solamente los hijos. claro que sí. Primero lo que hay que tener en cuenta es que allí, en ese primer momento, se debe liquidar la sociedad conyugal, es decir, tanto los bienes de la señora como del señor que falleció se deben unir en una sola y se deben dividir en dos para liquidar la sociedad conyugal, y después de ese 50% pasarían esos bienes a los hijos, a los herederos que tenga, podrían llegar a pasar. Entonces, pues más que todo es eso, pero bueno, hay que tener en cuenta, y es importante algo, y es lo del tema de la porción conyugal. Cuando, digamos,
la cónyuge o la compañera permanente está en un estado, digamos, de indefensión, de pobreza y demás, ella puede estar como una porción conyugal, es decir, puede reclamar como si fuera una especie de un hijo. Sí. También esa herencia, aparte del 50% que le corresponde, podría ser la porción conyugal, pero siempre y cuando cumpla con los requisitos de que esté desamparada, de que, digamos, su esposo fue el sustento prácticamente durante toda la vida, que ella no tenga, digamos, un ingreso adicional. Entonces, lo del tema de la porción. O sea, en este caso, la esposa sí tendría derecho también a eso que dejó el marido, a ese apartamento. Si ya está en una causal de que necesariamente esté en una caución de pobreza o de que no tenga más ingresos, podría tener parte de ese 50%. Si no, simplemente la liquidación de la sociedad conyugal, el 50% y el otro 50% para los hijos. Ok, bien importante tener claridad. Sí, vamos ahora con un mensaje que tenemos a través del 310-245-8548 y nos dice lo siguiente. Tengo una herencia de una finca, somos 9 herederos y un hermano quiere comprar, pero no paga lo que vale. Mi pregunta es, ¿yo puedo llevar un topógrafo y medir lo que me corresponde y legalizarlo para poder así hacer el trámite? Muy buenas tardes. Digamos, aquí lo importante es, todos los herederos se pueden comprar entre herederos en este caso, ¿sí? Si, digamos, alguno de los hermanos quiere comprarle la parte de la herencia que le corresponde, se puede hacer esa compraventa y... Claro, si alguno de los herederos, que en este caso considera que tiene de pronto una porción más grande, una porción más pequeña de esa finca, él puede pagar su topógrafo, puede hacer, digamos, un perito especialista que tome las medidas de toda la finca y pues divida la finca en las partes iguales que le corresponde y él tomar su finca, pero para todo esto hay que hacer necesariamente un proceso de sucesión y después de una división, si es posible materialmente dividir la finca, se puede hacer la división y él que le corresponda la parte que tiene. ¿Eso sería que como un desenglobe lo que se haría ahí en la finca? Es un proceso de partición. Sí. En la sucesión se llama un proceso de partición cuando el bien es susceptible, como lo decía el doctor, de dividirse materialmente, como las fincas que se pueden parcelar. No ocurre así, por ejemplo, en un apartamento, porque no lo pueden dividir materialmente, es una sola unidad. Entonces, si él quiere, él puede, si ya está hecha la sucesión, hacer que se evalúe por un perito y le digan exactamente cuánto vale. Y si se lo quiere, su hermano se lo quiere comprar en lo que realmente vale, se lo vende. Y si no, se lo puede vender a un particular. Muy bien, bien importante. Vamos con un mensaje que tenemos a través de WhatsApp. Dice lo siguiente, quiero preguntar, ¿cuánto debemos esperar para hacer la sucesión de mi padre, pero mamá sigue con vida? Es cierto que mientras ella viva no debemos hacer sucesión y además dice que le digan que no está paz y salvo y mi papá no quedó debiendo nada con ellos. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, acá la inquietud principal es esa, de cuánto deben esperar para que precisamente se pueda hacer la sucesión estando la madre viva. Pero el padre ya falleció. El padre ya falleció. Se debe iniciar en teoría la sucesión de manera inmediata porque ya uno de los causantes falleció. Como lo decía anteriormente, simplemente se hace la liquidación de la sociedad conyugal, tendría la mitad para la madre que está ahí, y el otro 50% lo heredarían los hijos. Es importante que pues ya inicie la sucesión, en este preciso momento lo puede hacer. No es necesario que fallezcan las dos personas, simplemente con que una fallezca puede iniciarse la sucesión y se debe iniciar para evitar pues problemas futuros de los herederos, más que todo. Muy bien, la señora Lilia Montañez se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, ¿en qué le podemos ayudar? Sí, muy buenas tardes. Adelante, doña Lilia, bienvenida. Gracias, muy amable. Una preguntita. Lo que pasa es que mi madre murió hace 27 años, ¿sí? Y mi padre murió hace 8 años. ¿Sí? Sí, y resulta que en las escrituras, en la de esto no están los menores. Sí, hay solamente 4 que están ahí en las escrituras y nosotros somos 9. Entonces el resto no está ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Ok, o sea, le faltan personas que deberían estar en esa herencia, ¿cierto? Sí, porque no aparecemos en las escrituras ni nada. ¿Y no aparecen por alguna razón particular? Pues no sé, y vamos a ver si hacemos sucesión, pero entonces ahí tenemos que vamos a pagar un abogado, pero no estamos en nada todavía con los otros hermanos. Entonces mi preguntita. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Perdón, me surge una inquietud si la señora no ha colgado.
¿No se ha hecho sucesión de la persona que falleció hace 27 años? No, mi madre no. Ellos no, y dejaron ahora último, y entonces dijeron que íbamos de pronto a perder la casa. Y lo que ocurre es que ustedes, los mayores, estaban en esas escrituras iniciales. Sí, señora. Bueno, abogado, ¿qué le contestamos? Lo que pues nosotros tendríamos que mirar es saber por qué esos herederos no aparecen dentro de las escrituras, porque es muy extraño, ¿sí? Tendríamos que mirar a ver por qué no aparecen dentro de las escrituras, que es necesario que deban, si hicieron todo el proceso de sucesión, es necesario que aparezcan todos en la escritura, pero si no lo hicieron en este caso, tendríamos que mirar el padre si le donó a estos 4 hijos en vida esa parte de la finca, y a los otros herederos pues no le hizo la donación, y por tanto ellos, los que no recibieron, podrían iniciar un proceso de sucesión y reclamar pues la parte que les corresponde. Más que todo es eso. Bueno, vamos a revisar la segunda parte precisamente de este tema que venimos tratando el día de hoy, de herencias, del caso del señor Oscar, y la situación que se presentó con una división de hectáreas de este terreno donde, pues al parecer, él no tiene ningún derecho, así le dice precisamente la persona que está viva, la hija de su padre. Veamos qué nos dice. Mi papá ha tenido ganado, ha tenido bastante ganado, ha tenido muchos cultivos allá, porque allá cultivó papaya, se cultivó yuca, bueno, ganadería, todo, lechería. Y hace como 3 años vendieron todo el ganado. Resultó los dueños son los hijos de los nietos de ella, del ganado, como 100 reses que sacaron. Que esto es de este chino, que nunca han trabajado allá. Y sin dinero se compraron una casa por acá en el café que valió 25 millones. Bueno, entonces con el tiempo, bueno, cuando sacaron todo el ganado, arrendaron la finca. 3 años ya millón, sacaron en los 3 años, acá completaron los 3 años, 36 millones. Ya plata la sacaron para arreglar la casa, le hicieron la placa y toda, y el viejo lo tienen sin nada. Entonces, la finca es de ellos, que ya se escrituró, 15 hectáreas escrituraron ellos. Y vendieron otras 10 hectáreas, que también las escrituraron ahí ella. Se trajeron al viejo y lo hicieron escriturar. Bueno, y que con el cuento de que nosotros no tenemos nada. Nosotros no tenemos nada de herencia. Bueno, pues ahí sigue esta disputa precisamente con este terreno, donde al parecer ya se han sacado algunos dividendos dentro de lo que es la utilización de este terreno. Abogado, yo le pregunto, con este tipo de situaciones, hablando del caso que estamos discutiendo el día de hoy, si esto llegara a suceder, no en esta, sino en otras situaciones también, esos dividendos que se generaron ahí, si se llega a comprobar que esta persona tiene derecho a esas tierras, ¿podrá reclamar también sobre esas ganancias que en algún momento se sacaron de esa tierra? Claro que sí, necesariamente eso se llama el usufructo del bien, es decir, los arrendamientos que se tengan o todo, digamos, todos esos frutos podrían reclamarlos necesariamente cada uno de los herederos. Entonces, sí se puede hacer, obviamente hay que hacerlo dentro de un proceso que un juez pues tase cada uno, bueno, el perito tasará necesariamente todos esos usufructos que están, y los que herederos necesariamente podrán llegarlo a disfrutar. Muy bien, tenemos... Claro, porque al parecer lo que están haciendo es abusivo. Exactamente. Porque están desconociendo a un heredero legítimo. El hecho de que no se haya hecho el proceso de sucesión no quiere decir que el señor no tenga derecho o que haya nuevos herederos o nueva esposa. Hay que legalizar lo que hubo hacia atrás, y el señor tiene pleno derecho por ser hijo del dueño del inmueble, del predio. Bueno, bien importante. Vamos desarrollando entonces precisamente cada una de las cosas que se pueden hacer en este tipo de situaciones. Llamada en línea, señora Gladys, muy buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? Muy buenas tardes. Adelante. Para averiguarle al doctor, tenemos un problema, o sea, mi esposo tiene un problemita que ellos son 2 hermanos, heredaron un lote, se puede decir una casa lote, pero entonces lo que sucede es que la mamá de él, ella se llamaba Marina Ardila de Medina, ¿cierto? Sí. Pero los hijos figuran, decir Benedicto Medina Díaz, no figura Ardila, sino Díaz. Entonces por eso no han podido hacer desenglobe de la casita para los 2 hermanos. Que en ese caso, ¿qué se podría hacer para ellos los 2?
Señora Gladys, muchísimas gracias por su llamada. No se mueva del lugar donde usted está. Vamos a hacer una pequeña pausa en Actúe en Derecho y ya regresamos con la respuesta. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a darle respuesta, señora Gladys, a la pregunta que antes de ir a comerciales usted tenía. Abogado, y es que este tipo de situaciones son muy sensibles con algunos errores en el registro para poder hacer esto, lo que preguntaba la televidente. Sí, señora, realmente lo bueno es que es un tema relativamente sencillo, se puede hacer de una manera sencilla y fácil, se debe ir al registro y hacer la corrección del nombre o la corrección del apellido, porque muchas veces cuando son registrados, pues el registrador colocó mal el apellido, colocó una letra mal, sea por ortografía o le agregó una S, entonces esos detalles es muy importante que sean corregidos para poder realmente realizar la sucesión, porque si no, la notaría y demás pues va a impedir que se pueda realizar esa sucesión por estos errores en ortografía o de apellido y demás. Ahora, ¿no hay necesidad de llegar a corroborar el tema de paternidad en algún momento? Ahora, porque puede cualquiera decir, no, ajustemos el apellido y listo. Claro, hay que tener en cuenta algo que solamente en este caso es porque, digamos, sea un error simplemente en el apellido, que sea por culpa del registrador, que lo colocaron mal. Pero si ya es un tema de paternidad, que él no tiene el apellido, es porque el padre nunca o la madre nunca lo reconoció, tendría que iniciar un proceso diferente para hacer el reconocimiento de este hijo, y una vez tenga el reconocimiento, se hagan las pruebas de ADN pertinentes y demás, pues ahí sí podría tener el apellido, se hace la corrección de ese registro ya una vez por sentencia de un juez, y después ahí sí podría heredar. Pero entonces tendríamos que mirar el caso, si fue por simplemente un error o fue porque ya se hizo, no hubo un reconocimiento del padre hacia el hijo. Muy bien, está con nosotros la señora María López en la línea. Muy buenas tardes, ¿cómo podemos ayudarle? Sí, muy buenas tardes. Adelante, señora María. Doctor, hágame un favor. Lo que pasa es que mi pregunta es la siguiente. Mi padre murió hace 4 años, entonces él antes de morir pues quiso dejarle que la herencia repartida a mis 2 hermanas mayores. En ese caso pues hicieron un documento que no sé si estará registrado, pero en el documento dice que fue que mi padre les vendió. Bueno, hasta ahí las cosas bien. Y ahora entonces queremos hacerle un documento a mi madre donde ella sea la única heredera, pero mi hermana la mayor entonces pide la herencia de mi padre de una vez que se la entreguen, porque si no, no firma. Más mi padre a ella pues le hizo esa entrega de esa parcela, y le hizo ese documento que era una venta, pero en el momento no se dio ningún dinero ni nada, porque fue un documento que hicieron ahí para dejarle como herencia ya separada. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? O sea, ¿eso se puede resolver? O bueno, hay que darle a mi hermana la parte adelante, o sea, la herencia de parte de mi padre, para que ella le firme a mi mamá, o ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿qué le aconsejamos, abogado? ¿Qué es lo importante acá? Bueno, ahí hay varios temas. Uno, que esa venta pues claramente es una venta simulada, porque como lo decía pues la televidente, no hubo pues un pago real, sino simplemente firmaron unas escrituras, pero no hubo un pago, no hubo realmente una compraventa. ¿Eso es ilegal, abogado? No es No ilegal. es ilegal. No es válido. No es ilegal, No, o sea, es ilegal. se puede hacer la simulación, lo que pasa es que los herederos o los que se afecten con esta simulación pueden coger y decirle a un juez, oiga juez, por favor, retraiga otra vez esta compraventa que fue simulada otra vez a mi padre porque a mí me está afectando. Teoría no es que sea ilegal, sino que simplemente los afectados, sean acreedores o los demás herederos, pueden necesariamente iniciar un proceso de simulación, que esos bienes entren nuevamente a los bienes del causante para poder hacer ese tema. Ok, muy importante. Y lo que tiene que resolver con respecto a la asignación de la madre, ¿esto qué documentación tendrían que hacer? Con respecto a la madre, como ella todavía está viva, simplemente es liquidarle la sociedad conyugal, nuevamente, como ya lo he venido diciendo, liquidar la sociedad conyugal, y ese otro 50% del causante se tendría que repartir entre los hijos o entre los herederos que hayan, sean hijos, sean
ascendientes, descendientes, etc. Me preguntan aquí acerca del testamento. Si el testamento en vivo, en vida, se puede asignar y los bienes se pueden repartir. Claro, el testamento, y ahora hay que tener pues algo muy en cuenta y demás, y es que, bueno, también lo que decía la señora, es que no cualquier documento es un testamento, ¿sí? Un testamento tiene unas formalidades y es un documento normalmente muy solemne, ¿sí? Es necesario que para un testamento, que cuando es un testamento abierto tiene que haber mínimo 3 testigos, tiene que ir el causante a una notaría, hacer todas unas formalidades, el notario tiene que necesariamente firmar este testamento y colocarlo sea abierto, sea cerrado. Abierto es que todo el mundo lo puede conocer, sea oye a viva voz, y si es cerrado son necesariamente 5 testigos los que deben estar, y pues obviamente el contenido de este testamento pues no se conoce hasta tanto la persona no fallezca, y si se abriría los sellos y demás y se conocería quién él repartía. Eso es, digamos, es lo importante. Ahora, teniendo en cuenta, y ya que pues me está hablando del testamento, de la nueva normatividad que pues la doctora nos estuvo mencionando, y es la ley 1934 del 2008. Con esto pues esta normatividad, ¿qué es lo que hace? Es que le da mucho más libertad a las personas para poder testar, o sea, poder realizar su testamento antes de esta normatividad. Bueno, esta empieza a aplicar a partir del 1 de enero del 2019, pero ¿qué pasa hasta hoy? ¿Qué pasa antes? Es que cuando una persona tiene herederos, es decir, cuando tenga hijos, descendientes, ella podría solamente disponer del 25% de esa masa sucesoral y se lo podía dejar a quien quisiera, solamente el 25%. Y el otro 75% se dividía en el 50%, que era obligatoriamente a sus hijos, a sus herederos, y el otro 25% que sobra tendría que mejorar a uno, a alguno o a todos los hijos. ¿Qué es lo que hizo esta nueva normatividad? Que simplemente ese 25% que era obligatorio mejorar a alguno de los hijos ya no es necesario, y cuando se hace el testamento, pues él puede disponer de ese 50%, la persona que hace el testamento puede disponer de ese 50% y dárselo a la persona que él guste, a la persona que él quiera, y el otro 50% sí es obligatorio dárselo a alguno de los herederos que tenga. Entonces esas son como las diferencias que empieza a aplicar para todos los testamentos a partir del 1 de enero del 2019, para que lo tengan muy en cuenta acá los televidentes. Abogado, tenemos a esta hora llamada en línea del señor Rafael Rojas. Señor Rafael, muy buenas tardes, bienvenido a Actúa en Derecho. Gracias, buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud, don Rafael? Le agradezco, le baje todo el volumen a su televisor, así no tiene un retorno y nosotros podemos comunicarnos directamente con usted y podemos contestarle con mucho gusto la inquietud. Adelante, don Rafael. Bueno, gracias, buenas tardes. Para comentarle lo siguiente, nosotros hicimos parte de un proceso de un divisorio. Eso fue el 20 de septiembre. Debido a circunstancias de la juez, se quedó el divisorio con una entidad. Pero eso ya hace un año y no nos han devuelto la parte que nos corresponde a nosotros, los herederos. Nosotros, ¿qué debemos de hacer ahí? Hemos ido al juzgado y nada, todavía reteniendo el dinero, no reparten la parte, o sea, nos retienen la parte que nos corresponde, y hemos ido, y a través del abogado que se quedó la mitad, o sea, como fue un 50% que se quedó una de los herederos, ellos tienen un abogado y a través del abogado ellos han ido y retienen el dinero juzgado. Nosotros, ¿qué debemos de hacer para que nos paguen la plata que nos corresponde a cada uno? Ok, don Rafael, muchas gracias por su inquietud y llamar a Actúe en Derecho. Él habló de un término, no sé si esto está dentro de lo técnico, un divisorio. Proceso divisorio. ¿Qué es un proceso divisorio, abogados? Bueno, un proceso divisorio es simplemente lo que se dice, cuando se puede dividir materialmente un bien, simplemente una finca, ejemplo de una gran extensión, es literalmente dividir la finca en los personas que hayan para que vayan a suceder o que vayan a hacer. Simplemente es dividir la finca. Él lo que nos decía era que inició un proceso divisorio y que al parecer no ha avanzado lo suficiente y que pues ellos desean el dinero pues de manera rápida. Habría que mirar es por qué el juzgado se ha demorado tanto. Muy seguramente él tendrá que tener pues su apoderado, necesariamente
decirle al apoderado que por favor pues presione un poco más al juzgado para que miren a ver si lo que hace falta de pronto es entregar algún documento o si el juzgado ya es por congestión judicial que se está demorando. Tendríamos que mirar a ver por qué es ese proceso, porque normalmente pues son procesos que son relativamente, pueden ser rápidos. ¿Sí? Ya habla de más de un año, ¿no? ¿Qué podría hacer? O sea, directamente, puntualmente, ¿él puede entablar algún tipo de documento para solicitar que este proceso divisorio, digamos, que siga su curso? Digamos, ¿qué es lo que pasa? Y que pues es que infortunadamente acá en la ciudad, dependiendo de los procesos, dependiendo del juez, sobre todo, que tenga el proceso, hay procesos que pueden, divisorios que pueden demorarse muchísimo más tiempo, hay otros que puedan ser un poco más cortos, depende del juez y de la congestión obviamente que tenga el juzgado. Muchos juzgados se demoran realmente con algunos procesos es porque argumentan que tienen pues otros procesos y que tienen que hacer varios al mismo tiempo, entonces pues tendríamos que mirar es con qué juez es, si realmente es culpa del juzgado o realmente es culpa de los apoderados que no han presentado la documentación a tiempo, están intentando dilatar ese tema. Entonces es revisar muy bien eso y poder que ellos tengan la solución pues lo más pronta posible para su caso. Porque cuando no es un bien que sea susceptible de división material, lo que procede es rematar ese bien, venderlo y repartir. Entonces, de pronto, puede ser que no haya habido quien se presente al remate, puede ser también una razón. Entonces, habría que mirar qué tipo de divisorio es, si es un divisorio material o es un proceso que va a culminar con el remate del bien. Perfecto, importante esta información. Vamos a continuar con el caso de Carlos y pues recibió una noticia que no le llamó mucho la atención. Veamos de qué se trató. Y como en el 71 sacaron la escritura, o sea, ellos le sacaron la escritura, pero mi mamá ya había muerto. Entonces, con el tiempo, la señora se basó, la mujer de ahorita, ahorita me tiene mi papá, se basó con eso, que la escritura salió en el 71 y que a nosotros no nos toca nada. Que ella ya había muerto y que ya... y se escrituraron. Y yo hablé con unos abogados y me dicen que las herencias prescriben. Entonces, pero ¿cómo se queda una herencia? Yo no. Entonces hablé con otro abogado, un abogado que me estaba averiguando, me estuvo haciéndoles, dijo que las herencias sí prescribían, pero como el caso mío no prescribía porque la liquidación de la sociedad conyugal de mi mamá y mi papá no se ha hecho nada. Entonces, que ahí toca que abrir una sucesión. En este caso, abogado, pues ya existe la preocupación de que lo que a él le corresponde aparentemente se vence y no tendría posibilidad de acceder. Ya su madre fallece y pues las escrituras quedan a nombre de esta otra persona, pero no se ha solucionado el tema del vínculo conyugal. ¿Qué puede hacer ahí en este caso? Normalmente tendría que liquidar la sociedad conyugal, lo que él decía así, liquidar la sociedad conyugal. Ahí lo que tendríamos que preguntarnos es por qué dejó tanto tiempo. Él decía que del 71 hasta la fecha, y claro, una persona, de pronto las asesorías que él dice que recibió de pronto de otros abogados es porque si yo como persona estoy en una finca y demás y duro en este momento 10 años, yo puedo adquirir esa finca por estar dentro de la finca y estar como señor y dueño. Probablemente pudo ser que esos terrenos estuvieron ya por unas personas, estuvieron más de 10 años y ellas por eso reclamaron, podría ser, o si hubo una compraventa o algo, porque él menciona un tema de unas escrituras, entonces tendremos que mirar si fue una compraventa o fue una simulación lo que se hizo ahí, porque ellos adquirieron esos predios cuando realmente pues no los podían adquirir porque tendrían que haberse heredado a los hijos. Entonces es mirar pero sobre todo el tiempo, por qué fueron tantos años y por qué hasta ahora se está intentando iniciar esa sucesión. Y en este caso, ¿las herencias sí prescriben, sí tienen vencimiento o no tienen vencimiento? Normalmente, o sea, cuando hay otros casos y demás, yo tengo la pertenencia, sí se podría. Y la norma, ¿qué es lo que pasa? Que protege a los que tengan los bienes de buena fe. Si yo lo tengo de buena fe y duré tantos años con este bien, después una persona a los 20, 30 años no me puede decir, no, es que este bien era mío, cuando yo lo adquirí, lo tuve durante tantos años, pagó impuestos, pagué impuestos, tuve pertenencia, pues claro, el heredero no va a poder decir después de 20, 30 años, oiga, venga, es que esto era de mi papá, cuando yo duré 20 años, 30 años en este predio.
yo soy una persona de buena fe, que lo tuve, que lo cuidé, que evité que lo invadieran, pues la persona ahí sí prácticamente no podría hacer mucho. Me parece que la alusión a la prescripción que están haciendo acá es a la acción de petición de herencia, pero en el evento en que hubiese habido una sucesión. Entonces, si hay una sucesión, a mí me desconocen, yo tengo 10 años para reclamar. Esa prescripción cambió a raíz del Código General del Proceso porque era de 20 años. Ahora tengo 10 años para reclamar, pero eso es en el evento en que ya se hubiera dado la sucesión y él hubiera sido desconocido. Muy bien. Tenemos llamada de la señora Leonor que se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, señora Leonor. ¿En qué le podemos ayudar? Buenas tardes. Es para una consulta para el abogado sobre una herencia. Claro que sí. ¿Cuál es? Lo que pasa es que mi suegra murió hace 4 meses. Mi suegra murió hace 4 meses. Y entonces, ahorita, después de 28 años de separada del esposo, vino a cobrar la herencia, vino a que le dieran el 50%. Pero esa casa ya la consiguió sola, hace 13 años, mejor dicho, porque ella sufrió una avalancha en el barrio que vivía y de esa avalancha le dieron la casita por el gobierno. Sí. Y ahorita, después de 28 años, viene el señor diciendo que él venía por el 50% de la herencia. Leonor, ¿ellos se separaron legalmente hace 28 años? No, señor, él ya no se divorció. ¿Se dejaron solamente? Él se fue con otra señora y tienen una hija de 20 años. Él la dejó a ella por otra. ¿Tiene otra familia? Sí, tiene otra familia. Y él tiene una hija de 20 años y desde que él se fue, él nunca jamás volvió a preocuparse por los hijos. Mi suegra se preocupó por ellos y los crió, los acabó de criar y los sacó adelante. Pero ahora, que hace 4 meses, él supo que mi suegra falleció, ahora sí viene a pedir el 50%. Bueno, venga, le pregunto a la abogada sobre este tema. La sociedad conyugal nunca se liquidó. ¿Sí? Nunca se liquidó. Eso no es un buen panorama. No, no es un buen panorama porque técnicamente el señor tendría derecho. Habría que ver cómo se perdió la primera casa, porque se dice que se está hablando de que la primera casa se perdió y que ella adquirió una nueva porque sufrió una avalancha o algo así. Entonces habría que mirar, pero inicialmente, a no ser que el abogado que es experto tenga otra perspectiva, el señor tendría derecho porque nunca se liquidó la sociedad conyugal. Por la parte de la sociedad conyugal, entonces ahí ya tenemos un inconveniente. El tema de la herencia, ahora que fallece, ¿sí tiene derecho o no tiene derecho el ex esposo? En teoría sí tendría derecho porque nunca se liquidó esta sociedad conyugal o sociedad patrimonial, y como no se liquidó, en teoría los bienes de cada uno todavía estaban unidos por ese vínculo, y si no hicieron ni siquiera una liquidación de la sociedad patrimonial o un divorcio, pues en teoría él sí tendría derecho. Ahí es más, y pues sí es una recomendación más a todos nuestros televidentes, que cuando pues terminen una relación y demás, es muy importante que hagan el tema del divorcio, hagan la liquidación de la sociedad conyugal, pues para evitar este tipo de casos que ya después de muchos años, cuando ya no se tiene pues una relación sentimental, ahí sí quieran intentar reclamar esta herencia o lo que se deja. Entonces pues sí es muy importante que se haga esta liquidación de la sociedad conyugal. Porque es que ocurre algo, cuando nos casamos, además de declararnos marido y mujer, deberían declararnos socios, porque en el momento del matrimonio surge la sociedad, surge automáticamente con el hecho del matrimonio. Listo, nos separamos, partimos cobijas, como se dice, ya no compartimos lecho, techo y mesa, pero nunca liquidamos esa sociedad que surgió con el matrimonio, y hasta tanto no se liquide, ahí la persona que se va o como sea que se separen, sigue teniendo derechos sobre los bienes. Eso es importante para que las personas, como dice el doctor, cuando se separen, legalicen esa separación. Bueno, vamos a continuar con el caso para finalizar el tema de hoy, precisamente, con lo que nos decía Carlos, y pues él trató de hablar precisamente con la señora y tratar de llegar a algún acuerdo. Infortunadamente no se logró. Bueno, una vez traté de hablar hace como unos 5 meses, 6 meses, traté de hablar le traté de hablar de la plata del ganado y tal, entre ellas me puso brava, ¿no? Que fue una de ella, que ellos los que trabajaban, que bueno, que eso era de ellos.
Entonces le dije, pero yo necesito que me den la parte de mi mamá. Su mamá no tiene partes. Su mamá no vivió sino poquito tiempo con él y listo. No, a mi papá es sordo, es mucho tiempo sordo, tiene como de los 45 años. Bueno, ha sido sordo acá, pero de a poquito, como a los 50 años ya no. Ahorita no escuchan nada. Bueno, abogado, ya para cerrar esta situación y este caso, ¿cuáles son esos 3 puntos que en este momento usted le recomienda a nuestro televidente para tratar de darle viabilidad a este proceso y validar finalmente si tiene o no puede, y puede acceder a parte de esas tierras que fueron en su momento adquiridas por su padre? ¿Qué es lo primero que pues, se debe aquí analizar? Uno, el primer punto es mirar cómo adquirieron estas personas las escrituras, como decían, o sea, cómo la adquirieron, si fue por compraventa, si fue por simulación, si fue por un proceso de pertenencia que tuvieron ahí. Es revisar cómo ellos lo adquirieron, si están como poseedores de buena fe y demás, y lo adquirieron fue de esa manera, y además revisar el por qué durante todos estos años, desde el 71 hasta ahora, pues se viene a reclamar una herencia ya después de tantos años. Sinceramente es bastante complicado, pero pues tendríamos que revisar, se tendría que revisar muy bien los documentos a ver si de pronto podremos hacer algo y ayudarlo a este señor, y mirar a ver cuáles eran los bienes que tenía en ese momento. Clave no desvincularse durante tanto tiempo de los predios, precisamente para que estas situaciones no se estén presentando, pues se va a reclamar después, posteriormente, que quien estuvo a cargo de esos predios es quien tiene la posibilidad de adueñarse de ellos y de responder por ellos, ¿no? Tenemos una llamada antes de ir a la pausa comercial. La señora María se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, ¿en qué le podemos ayudar? Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que nosotros también tenemos una herencia. Sí. Y entonces en San Gil, por allá para hablar de San Gil. Entonces nos tocó ponerlo en ¿cómo se llama esto? Embargo. Tocó embargar la finca, pero esto va por el juzgado. Lo metimos por el juzgado, no por deudas ni nada, sino porque un hermano no dio firma, o sea, él se me fue la piedra del zapato, pero ya desde el 2014 y todavía se está dando este proceso y nosotros queremos rápido avanzar porque hay unas hermanas que pues no tienen ni siquiera para dónde vivir, están mal. Entonces yo quiero saber qué proceso tenemos que seguir porque tenemos nuestro abogado, pero está muy lento. Entonces, para avanzar. Muy bien, señora María, la respuesta a esta inquietud la hacemos después de la siguiente pausa comercial. Ya regresamos. Continuamos en Actúa en Derecho. Abogado, le respondemos a la señora María con respecto a la situación que tiene en este proceso de sucesión, que al parecer se ha retrasado un poco y no se entiende el por qué. Tendríamos, bueno, acá lo importante es revisar, pueden ser por varios casos, puede ser porque, como lo decía anteriormente, el juzgado esté demasiado congestionado, tenga muchos procesos y por eso no ha avanzado lo suficientemente rápido, puede ser porque su apoderado, el abogado que tiene este proceso, pues no haya presentado los documentos, los memoriales necesarios para poderlo realizar. O puede ser que, digamos, la contraparte sea la que está intentando dilatar el proceso, solicitando nuevas cosas para intentar impedir que pues, este proceso pues, llegue a una terminación mucho más rápido. Ya son 4 años, sí sería necesario que ya saliera ese proceso, tendríamos que revisar el porqué y realizar todos los documentos y demás, o presionar al abogado y que sea su apoderado el que le diga concretamente el por qué fue que se está demorando tanto tiempo. Muy bien. Tenemos una pregunta a través de WhatsApp, dice lo siguiente. Tengo una amiga que vive con un señor hace más de 19 años, ya tienen 2 hijos mayores. Ella trabaja con él en la finca y él tiene otros hijos con otras 2 señoras. Es cierto que a ella y a los hijos no les corresponde nada porque las tierras del marido son de una herencia que le dejaron a él. Muchas gracias. Mira, acá, digamos, es algo muy importante y es que normalmente el cónyuge no hereda, ¿sí me entiende? Es decir, a pesar de que estén casados y demás, las herencias solamente van para los hijos. Para los hijos y demás, así sea que ese hijo esté casado,
con la que esté casado no va a heredar, simplemente... Con el cónyuge únicamente es el tema de la sociedad conyugal, de la sociedad. no más, ahí no hay herencia de nada. Exactamente. No hereda porque no es de la familia. Es más, sí señora. Buena cosa. No es de la familia No es de la y demás, familia. entonces la norma prohíbe precisamente que pues, el cónyuge herede también parte de los bienes. Inclusive cuando se hace la liquidación de la sociedad conyugal, el cónyuge que no recibió la herencia, él no puede pedir parte de esa herencia o la mitad de esa herencia liquidando la sociedad conyugal porque nunca correspondió y esa herencia no entra dentro de la sociedad conyugal. Las herencias están por fuera de las sociedades conyugales. Luego aquí sí es cierto en que no le corresponde nada, en este caso, a la esposa, a la señora. Porque pero a los hijos sí. Pero a los hijos sí. Exactamente, sí señor. Bueno, muy importante entonces estas temáticas. Recuerden que nosotros estamos de lunes a viernes en Actúa en Derecho dando respuesta a estas y otros temas que viven a diario y que ustedes pueden interactuar con nosotros. Abogada, el mensaje final ya para irnos el día de hoy. El mensaje final es que estas cosas, sobre todo en cuestiones de familia, en cuestión de matrimonio, de sucesiones, en cuestiones de matrimonio, cuando hay separación, hay que hacer lo que haya que hacer legalmente para legalizar el tema. Y cuando una persona fallece, hay que iniciar los procesos de una vez. No hay que dejar tiempo, no hay que dejar pasar los años. Hay que iniciar los procesos y hay que actuar en derecho. Abogados, muchas gracias por su participación, a ustedes por haber estado con nosotros, agradecemos a todas las personas que nos enviaron también sus mensajes a través de Facebook Live. Los invitamos a que continúen con toda la programación del Canal TRO. Bendiciones, feliz tarde.